Hay algunas personas en este mundo que pasan por la vida sin ser vistas, no porque sean invisibles, sino porque nadie se molesta en mirar. Dario era una de esas personas. Tenía 17 años, era estudiante de tercer año en la escuela secundaria Jefferson y había dominado el arte de desaparecer a plena vista. Cada mañana caminaba por los pasillos de la escuela con la cabeza gacha, los hombros ligeramente encorvados y llevando la misma sudadera gris con capucha que se había convertido en una segunda piel para él. La sudadera era vieja y estaba descolorida, con un pequeño desgarro cerca del bolsillo izquierdo, pero era cómoda y le ayudaba a mezclarse con el fondo. Eso era exactamente lo que quería. Dario se sentaba en la esquina trasera de cada aula. No porque fuera un alborotador, sino porque en la esquina trasera la gente se olvidaba de que existías. Los profesores rara vez llamaban al chico de la esquina trasera. Los demás alumnos rara vez se giraban para hablar con él. Allí estaba a salvo, estaba tranquilo, y para alguien como Dario, la tranquilidad lo era todo. Su vida fuera de la escuela era todo menos tranquila. Dario vivía con su madre en un pequeño apartamento en la zona este de la ciudad. El edificio era viejo y las paredes eran tan finas que se podía oír a los vecinos discutir a medianoche o al bebé llorar 2 pisos más arriba. El ascensor llevaba 3 años estropeado, así que Dario subía 4 tramos de escaleras todos los días. Cuando llegaba a la puerta de su casa, le ardían las piernas. Su madre tenía 2 trabajos para poder mantenerlos a flote. Por la mañana limpiaba oficinas y por la tarde trabajaba en una lavandería. La mayoría de los días, Dario solo la veía unos minutos antes de que ella se fuera corriendo a su siguiente turno. Siempre parecía cansada, con ojeras que parecían no desaparecer nunca. Pero nunca se quejaba, ni una sola vez. Solo le daba un beso en la frente y le decía que lo quería antes de salir por la puerta. Para ayudar, Dario había conseguido un trabajo en una gasolinera a unos 2 kilómetros de su apartamento. Trabajaba en el turno de noche, de 10 de la noche a 3 de la madrugada, 4 días a la semana. El sueldo no era muy bueno, pero cada dólar ayudaba. Llegaba a casa agotado, dormía unas horas y luego se arrastraba hasta la escuela. La mayoría de los días apenas podía mantener los ojos abiertos durante las clases. Sus notas no eran malas, pero tampoco eran buenas. Simplemente sobrevivía día a día. En la escuela, nadie sabía nada de esto. Nadie sabía nada de los turnos de noche, ni de las paredes finas, ni del ascensor estropeado. Nadie sabía que a veces Dario se saltaba el almuerzo porque quería ahorrar los pocos dólares que tenía en el bolsillo para comprar comida. Para sus compañeros de clase, él era simplemente el chico callado que nunca hablaba con nadie. Probablemente algunos de ellos ni siquiera sabían su nombre. Y a Dario le parecía bien. No necesitaba su atención. No necesitaba su amistad. Hacía mucho tiempo que había aprendido que las personas como él no podían ser populares ni admiradas. Las personas como él solo tenían que mantener la cabeza gacha y aguantar. Pero hay algo sobre Dario que nadie sabía. Tenía un secreto, uno muy grande. Cuando Dario tenía 5 años, su abuela lo llevó a su casa y lo sentó frente a un viejo piano. No era nada lujoso, solo un piano vertical con teclas amarillentas y algunas astillas en la madera. Pero para el pequeño Dario parecía mágico. Su abuela había colocado sus pequeños dedos sobre las teclas y le había enseñado una melodía sencilla. Aún recordaba el tacto de sus manos, cálidas y suaves, guiando sus dedos hacia las notas correctas. Ella le había sonreído y le había dicho algo que nunca olvidaría. Le dijo que la música era un don que nadie podría quitarle. Por muy dura que fuera la vida, por mucho que luchara, la música siempre estaría ahí. Sería su vía de escape, su consuelo, su voz cuando las palabras le fallaran. Dario se enamoró del piano ese día, y durante los siguientes 6 años, su abuela le enseñó todo lo que sabía. Había sido profesora de música cuando era más joven y volcó todos sus conocimientos en su nieto. Le enseñó escalas, acordes y piezas clásicas. Le enseñó a leer música y a tocar de oído. Le enseñó que el piano no consistía solo en tocar las notas correctas, sino en sentir la música en lo más profundo del alma y dejar que fluyera a través de los dedos. Aquellos años con su abuela fueron los más felices de la vida de Dario. Y entonces ella enfermó.
La enfermedad llegó rápidamente y sin piedad. En 8 meses, ella se había ido. Dario tenía 11 años cuando asistió a su funeral, mirando el ataúd y sintiendo que una parte de él había sido enterrada junto con ella. Después de su muerte, las cosas se pusieron más difíciles. Su madre tuvo que buscar trabajo extra para pagar las facturas médicas que se habían acumulado. Se mudaron a un pequeño apartamento en el lado este. El piano de la casa de su abuela se vendió para ayudar a cubrir los gastos. Dario entendía por qué tenía que ser así, pero aún así le partía el corazón. Durante un tiempo dejó de tocar por completo. El dolor era demasiado intenso, y cada vez que pensaba en la música, pensaba en ella. Era demasiado doloroso. Pero la música tiene una forma de atraerte de nuevo. Hace unos 2 años, Dario descubrió que la vieja iglesia, a 3 manzanas de su apartamento, tenía un piano en la trastienda. No era un gran piano. 3 de las teclas estaban rotas y estaba muy desafinado. Pero era un piano y eso era suficiente. Empezó a colarse en la iglesia los domingos por la tarde, cuando todo el mundo se había ido a casa. El pastor lo sabía y no le importaba. Era un hombre amable que entendía que algunas personas necesitaban un lugar tranquilo para curarse. Así que todos los domingos, Dario se sentaba ante ese piano roto y tocaba durante horas. Aprendía nuevas piezas por su cuenta, viendo videos en la pantalla rota de su teléfono y luego practicando hasta que le dolían los dedos. Tocaba música clásica, bandas sonoras de películas y a veces simplemente lo que le salía del corazón. En esos momentos, sentado solo en esa iglesia vacía con la luz de la tarde entrando por las ventanas, Dario se sentía de nuevo cerca de su abuela. Casi podía oír su voz diciéndole que relajara los hombros, que dejara respirar a la música, que tocara con el alma. Nadie en la escuela sabía nada de esto. Nadie sabía que el chico callado del rincón trasero podía tocar el piano como si hubiera nacido para ello. ¿Por qué iban a saberlo? Él nunca hablaba de ello, nunca presumía. La música era su mundo privado y quería que siguiera haciéndolo. Pero la vida tiene una curiosa forma de sacar los secretos a la luz. En el Instituto Jefferson había un profesor de música llamado Señor Patterson. Era el tipo de profesor que tenía favoritos. Y esos favoritos siempre eran los chicos con dinero y confianza. Le encantaban los alumnos que habían tomado clases particulares desde que eran pequeños. Aquellos cuyos padres donaban dinero a la escuela y asistían a todas las actuaciones. Esos eran los alumnos a los que elogiaba y animaba. Alumnos como Dario no existían en el mundo del señor Patterson. De hecho, el señor Patterson había decidido hacía mucho tiempo que Dario era una pérdida de espacio en su clase. El chico nunca participaba, nunca mostraba interés, ni siquiera levantaba la vista de su pupitre. El señor Patterson asumió que era otro chico perezoso al que no le importaba la música, la educación, ni nada en absoluto. No podía estar más equivocado. Pero Dario no se molestó en corregirlo. Se sentó en su rincón trasero, mantuvo la cabeza gacha y esperó a que sonara el timbre. Había aprendido que intentar demostrar su valía a gente como el señor Patterson era inútil. Ya se habían formado una opinión. Lo que Dario no sabía era que todo estaba a punto de cambiar. En solo unos días, se vería obligado a vivir un momento que nunca había deseado, un momento que lo aterrorizaría, lo expondría y rompería la tranquila vida que se había construido. Y nada volvería a ser igual. Todo cambió una tarde de jueves a finales de octubre. Era uno de esos días grises y fríos en los que el cielo parece no decidirse entre llover o simplemente seguir siendo miserable. Dario apenas había dormido la noche anterior. Su turno en la gasolinera se había alargado porque la persona que debía sustituirlo no había aparecido. No llegó a casa hasta casi las 4:06 de la madrugada. Y cuando por fin se quedó dormido, la alarma ya estaba sonando. Había pasado el día en la escuela como un zombi. Le ardían los ojos. Sentía la cabeza pesada. Lo único que quería era terminar la última clase e irse a casa a desplomarse en la cama. Pero su última clase del día era música, lo que significaba 45 minutos sentado en la clase del señor Patterson intentando no quedarse dormido. Cuando Dario entró en la sala de música, se dio cuenta inmediatamente de que algo había cambiado.
La energía en la sala era más intensa de lo habitual. Los alumnos estaban reunidos en pequeños grupos, hablando animadamente y riendo. Había instrumentos esparcidos por todas partes y algunos chicos estaban practicando en un rincón. Dario tardó un momento en recordar que el concurso de talentos del colegio se celebraba en 2 semanas. Cada año el Instituto Jefferson organizaba un gran concurso de talentos en el auditorio. Los alumnos podían inscribirse para actuar con lo que quisieran: cantar, bailar, hacer trucos de magia, monólogos cómicos, lo que fuera. Era un gran acontecimiento en el colegio. Los ganadores recibían un pequeño premio en metálico y un trofeo. Pero lo más importante era que se convertían en el centro de atención durante semanas. A los chicos populares les encantaba. Pasaban meses preparando sus actuaciones y hablando de cómo iban a ganar sin duda alguna. Dario nunca se había planteado apuntarse. La idea de subirse a un escenario delante de cientos de personas le revolvió el estómago. Era perfectamente feliz siendo invisible. Muchas gracias. Caminó hasta su sitio habitual en la esquina trasera y se sentó, ajustándose un poco más la capucha. Podía oír a algunos de los otros estudiantes hablando de sus audiciones y de las canciones que iban a interpretar. Una chica cerca del frente alardeaba de que había estado tomando clases de canto desde los 6 años y de que su profesor decía que tenía la voz de un ángel. Un chico a su lado no paraba de hablar de su solo de guitarra, que iba a dejar a todos boquiabiertos. Dario dejó de prestarles atención y se quedó mirando el reloj de la pared, contando los minutos que faltaban para que sonara el timbre. El señor Patterson entró unos minutos más tarde, con una pila de partituras en las manos y más irritado de lo habitual. Dejó caer los papeles sobre su escritorio con un golpe seco y se volvió hacia la clase. Muy bien, escuchad, dijo, dando una palmada para llamar la atención de todos. Como sabéis, el concurso de talentos es dentro de 2 semanas. Y, como también sabéis, se espera que esta clase contribuya con al menos algunas actuaciones. Así que hoy vamos a repasar algunas piezas y ver quién está listo para actuar. Un murmullo de emoción recorrió la sala. Algunos alumnos se enderezaron en sus asientos, ansiosos por tener la oportunidad de lucirse. Dario se hundió en su silla, deseando desaparecer por completo. El señor Patterson se acercó al piano de cola que había en la esquina delantera del aula. Era un instrumento precioso, brillante y negro, con teclas que parecían no haber sido tocadas nunca por dedos sucios. Era el orgullo del departamento de música, y el señor Patterson lo trataba como si fuera de oro. Necesitamos a alguien que interprete una pieza clásica de piano. El señor Patterson anunció algo impresionante, algo que haría que los jueces se sentaran y prestaran atención. Miró alrededor de la sala, con la mirada recorriendo a los alumnos como si estuviera buscando algo. Se levantaron algunas manos. La chica que había estado presumiendo de sus clases de canto levantó la mano y dijo que podía tocar algo. Otro alumno, un chico con gafas que siempre se sentaba en la primera fila, también se ofreció voluntario. El señor Patterson les hizo un gesto con la cabeza, pero no parecía satisfecho. ¿Alguien más? Vamos, chicos, necesito ver lo que sabéis hacer. Uno por uno, algunos alumnos se acercaron al piano y tocaron piezas cortas. Algunos lo hicieron bastante bien. Un par de ellos cometieron errores y tropezaron con las notas. El señor Patterson se quedó de pie con los brazos cruzados, sacudiendo la cabeza después de cada interpretación. No, 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 murmuró después de que terminara el tercer alumno. Esto no es suficiente. Necesitamos a alguien que sepa tocar, no solo golpear las teclas como un niño. La sala se quedó en silencio. Los alumnos intercambiaron miradas incómodas. Nadie quería ofrecerse voluntario ahora, no después de ver al señor Patterson destrozar a sus compañeros. Y fue entonces cuando ocurrió. La mirada del señor Patterson se desvió hacia el fondo de la sala. Se posó en Dario, que estaba encorvado en su silla con la capucha puesta, medio dormido. Una extraña expresión cruzó el rostro del señor Patterson. No era una expresión amable. Era la mirada de alguien que acababa de pensar en un chiste que solo él encontraría gracioso. Dario, llamó, con voz rebosante de falso entusiasmo. ¿Por qué no vienes aquí y nos enseñas cómo se hace?
El corazón de Dario se detuvo. Toda la clase se volvió para mirarlo. Podía sentir sus ojos sobre él. Docenas de ellos, curiosos y divertidos. Algunos estudiantes se rieron entre dientes. Alguien en la fila del medio le susurró algo a su amigo y ambos se rieron. Vamos, no seas tímido. El señor Patterson continuó, señalando el piano con un dramático movimiento de la mano. Te sientas ahí todos los días sin hacer nada. Tal vez has estado ocultando algún talento secreto todo este tiempo. Más risas se extendieron por la sala. Dario sintió que se le calentaba la cara. Apretó los bordes del pupitre con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo el señor Patterson. El profesor no creía realmente que Dario supiera tocar. Quería avergonzarlo. Quería dar ejemplo con el chico callado que nunca participaba. Era una broma cruel y todos los presentes estaban al tanto. Por un momento, Dario pensó en negarse. Podía simplemente negar con la cabeza y quedarse en su sitio. Probablemente el señor Patterson haría algún comentario sarcástico y pasaría a otra persona. La clase se reiría de él durante unos minutos y luego se olvidaría. Esa era la opción segura. Eso era lo que habría hecho el antiguo Dario. Pero algo dentro de él se rompió. Quizás fue el agotamiento. Quizás fueron los años de ser menospreciado e ignorado. Quizás fue por el recuerdo de su abuela diciéndole que su música era un don que nadie podía quitarle. Fuera lo que fuera, encendió en su pecho un fuego que no había sentido en mucho tiempo. Lentamente Dario se puso de pie. Las risas en la sala se hicieron más fuertes. Alguien dijo algo que no pudo oír bien, pero que hizo que un grupo de estudiantes estallara en carcajadas. El señor Patterson levantó las cejas, claramente sorprendido de que Dario hubiera picado el anzuelo. Vaya, vaya, dijo el profesor con una sonrisa burlona. Esto va a ser interesante, pensó Dario mientras se dirigía hacia la parte delantera de la sala. Le temblaban las piernas y el corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Cada paso le parecía eterno. Notaba las miradas de sus compañeros siguiéndole, esperando a que tropezara, se diera la vuelta o hiciera algo embarazoso. Pero siguió caminando. Cuando llegó al piano se detuvo y lo miró. Era muy diferente del instrumento roto de la iglesia. Las teclas eran perfectas, blancas y negras, brillando bajo las luces fluorescentes. Pasó los dedos suavemente por ellas, sintiendo su suavidad. Detrás de él, oyó la risa del señor Patterson. Cuando esté listo, maestro. Más risas. Dario sacó el banco y se sentó. La sala bullía de susurros y risitas. Un par de estudiantes habían sacado sus teléfonos, listos para grabar lo que esperaban que fuera un desastre hilarante. Ya se imaginaban el video haciéndose viral. El chico callado haciendo el ridículo delante de todos. Dario colocó los dedos sobre las teclas. Durante un momento, se quedó allí sentado, con las manos descansando suavemente sobre el piano. La sala empezó a callarse, pero aún se oían algunas risitas aquí y allá. Alguien tosió. Otro susurró algo sobre lo incómodo que iba a ser aquello. Dario cerró los ojos. Pensó en su abuela. Pensó en sus cálidas manos, guiando sus dedos cuando era solo un niño. Pensó en su voz, suave y alentadora, diciéndole que sintiera la música y dejara que fluyera a través de él. Pensó en todas esas tardes de domingo en la iglesia vacía, tocando con todo su corazón un piano roto sin nadie que lo escuchara. Pensó en todas las veces que alguien lo había mirado como si no existiera. Y entonces respiró hondo. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre las teclas un segundo más. La sala estaba casi en silencio ahora. La expectación se palpaba en el aire. Todos esperaban que fallara. Todos esperaban la broma. Pero Dario ya estaba harto de ser el hazme reír. Pulsó la primera tecla. Y lo que salió fue algo que nadie en esa sala esperaba. La primera nota que salió de ese piano fue como un susurro, suave, delicada, casi como si Dario estuviera probando el agua antes de sumergirse. Algunos estudiantes al fondo de la sala seguían riéndose, esperando a que se equivocara. Alguien susurró algo sobre que iba a ser lo más divertido que habían visto en todo el año. Pero entonces llegó la segunda nota, y la tercera, y la cuarta,
y de repente nadie se reía ya. Dario había elegido tocar Ballade en Oteo 1 en sol menor, de Chopin. Era una de las piezas para piano más difíciles que se habían compuesto jamás. Una canción que a la mayoría de los pianistas profesionales les llevaba años dominar. Era la pieza que su abuela le había tocado la noche antes de ir al hospital por última vez. Había pasado los últimos 2 años aprendiendo por su cuenta cada nota, cada pausa, cada emoción escondida en la música. Sus dedos se movían por las teclas como si tuvieran vida propia. La melodía comenzaba lenta y triste, como una historia contada por alguien que había vivido el dolor. Las notas flotaban en el aire, llenando cada rincón de la sala. Era el tipo de música que te hacía dejar lo que estuvieras haciendo y simplemente escuchar. La chica que antes había estado presumiendo de sus clases de canto estaba sentada con la boca abierta. Tenía el teléfono en la mano, pero se había olvidado de que lo tenía. El chico de las gafas, que siempre se sentaba en la primera fila, se había girado completamente en su asiento y miraba a Dario como si estuviera viendo un fantasma. El señor Patterson no se había movido ni un centímetro. Seguía con los brazos cruzados sobre el pecho, pero la sonrisa burlona había desaparecido de su rostro. En su lugar había algo más, algo que se parecía mucho a la sorpresa. Dario no se fijó en ninguno de ellos. Tenía los ojos cerrados y estaba en otro lugar completamente distinto. Estaba de vuelta en el salón de su abuela, sentado en ese viejo banco de piano con el asiento de cuero agrietado. Podía oler su perfume, el que siempre le recordaba a las flores y a los domingos por la mañana. Podía sentir su presencia a su lado, su mano descansando suavemente sobre su hombro mientras tocaba. La música se intensificó. Las notas se sucedían ahora más rápido, chocando entre sí como olas rompiendo contra las rocas. Las manos de Dario volaban sobre el teclado, tocando cada nota con perfecta precisión. No había vacilaciones, ni tropiezos, ni errores, solo puro talento en bruto que había permanecido oculto en las sombras durante años. Una chica sentada cerca de la ventana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ni siquiera sabía por qué lloraba. Solo sabía que la música le estaba haciendo algo, que le llegaba al pecho y le oprimía el corazón de una forma que nunca antes había experimentado. Se secó la cara rápidamente, esperando que nadie se diera cuenta, pero no era la única. Al otro lado de la sala, otros estudiantes tenían la misma reacción. Algunos parecían confundidos, como si no pudieran entender lo que estaba pasando. Otros parecían hipnotizados, con la mirada fija en las manos de Dario mientras bailaban sobre el piano. Algunos se habían olvidado por completo de sus teléfonos, a pesar de que unos minutos antes estaban listos para grabar su fracaso. La pieza llegó a su parte central y el ambiente cambió. La tristeza seguía ahí, pero ahora había algo más mezclado. Esperanza, tal vez, o fuerza. Era como si la música contara la historia de alguien que había sido derribado una y otra vez, pero que seguía levantándose. Alguien que había atravesado la oscuridad y finalmente estaba encontrando su camino hacia la luz. Dario puso todo lo que tenía en esas notas. Todas las noches sin dormir trabajando en la gasolinera. Cada vez que había caminado por los pasillos de la escuela, sintiendo que nadie podía verlo. Cada comida que se había saltado para que su madre pudiera comer un poco más. Cada momento que había pasado echando tanto de menos a su abuela que sentía que el pecho se le iba a hundir. Todo ello salió a través del piano. La sala estaba completamente en silencio ahora, excepto por la música. Ni un susurro, ni una tos, ni siquiera el sonido de alguien moviéndose en su asiento. Era como si todos hubieran dejado de respirar. Temiendo que el más mínimo ruido rompiera el hechizo, el señor Patterson descruzó lentamente los brazos. Su rostro se había puesto pálido y había una mirada en sus ojos que nadie en la clase había visto antes. Era la mirada de un hombre que acababa de darse cuenta de que había cometido un terrible error. Había llevado a Dario al piano con la intención de humillarlo, esperando obtener unas risas fáciles a costa del chico callado que nunca participaba. En cambio, estaba presenciando algo extraordinario. La música fue creciendo hasta alcanzar su clímax. Las notas se hicieron más fuertes, más potentes, llenando la sala con un sonido tan grande que parecía imposible que proviniera de una sola persona.
Todo el cuerpo de Dario se movía ahora al ritmo de la música, balanceándose ligeramente mientras sus dedos atacaban las teclas con todas sus fuerzas. Los alumnos que nunca se habían interesado por la música clásica en su vida estaban sentados en el borde de sus asientos. No entendían la habilidad técnica que se requería para tocar algo así. No sabían que los pianistas profesionales pasaban décadas intentando perfeccionar esta pieza. Lo único que sabían era que algo mágico estaba sucediendo justo delante de ellos y no podían apartar la mirada. Y entonces llegó la sección final. Los dedos de Dario se ralentizaron y la música volvió a ser suave. Era como si la tormenta hubiera pasado y ahora el sol empezara a asomar entre las nubes. Las notas eran suaves y tiernas, cada una colocada con cuidadosa precisión. Era el equivalente musical a una respiración profunda después de llorar. Ese momento en el que el dolor comienza a desvanecerse y te das cuenta de que vas a estar bien. Tocó las notas finales con los ojos aún cerrados, dejando que cada una resonara en el silencio. La última nota permaneció en el aire durante lo que pareció una eternidad, desvaneciéndose lentamente hasta que no quedó nada más que silencio. Dario abrió los ojos por un momento. Nadie se movió. Toda la sala estaba paralizada, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa de una película. Dario se sentó en el banco del piano, con las manos aún sobre las teclas y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Hacía años que no tocaba para nadie. Casi había olvidado lo que se sentía al compartir su música con otras personas. Levantó la vista hacia la clase, esperando ver las mismas caras burlonas que lo habían observado mientras se dirigía al piano. Pero lo que vio le dejó sin aliento. La chica que estaba cerca de la ventana lloraba abiertamente, sin siquiera intentar ocultarlo. El chico de las gafas parecía como si alguien le acabara de decir que todo lo que creía saber sobre el mundo era falso. Los alumnos que nunca habían prestado atención a Dario lo miraban con la boca abierta y los ojos muy abiertos, incrédulos. Y entonces, desde algún lugar en medio de la sala, alguien empezó a aplaudir. Al principio fue lento, solo una persona juntando las manos. Pero luego se unió otra persona, y otra, y otra. En cuestión de segundos, toda la clase estaba aplaudiendo. No era el aplauso cortés y poco entusiasta que se da cuando se quiere ser amable. Este era real, era fuerte. Era el tipo de aplauso que proviene de personas que acaban de presenciar algo que nunca olvidarán. Algunos estudiantes se levantaron de sus asientos. Luego, más. Antes de que Dario se diera cuenta de lo que estaba pasando, toda la clase estaba de pie, ovacionándolo. Algunos vitoreaban, otros se secaban las lágrimas, otros simplemente sacudían la cabeza con asombro, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Dario no sabía qué hacer. Nunca había experimentado algo así en su vida. Se quedó sentado en el banco del piano, mirando a sus compañeros de clase. Sintiéndose como si hubiera entrado en el sueño de otra persona, sus ojos encontraron al señor Patterson, que seguía de pie cerca de su escritorio. El rostro del profesor era una mezcla de emociones. Sorpresa, sí, pero también algo más. Algo que parecía casi vergüenza. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no le salieron las palabras. Por primera vez en años, Dario no se sentía invisible. Se sentía visto. Los aplausos continuaron, resonando en las paredes de la sala de música, envolviéndolo como una ola, y en algún lugar en el fondo de su mente. Casi podía oír la voz de su abuela, suave y cálida, diciéndole que estaba orgullosa de él. Había mantenido su don oculto durante tanto tiempo, encerrado en iglesias vacías y noches solitarias. Pero ahora estaba a la vista de todos. Ahora todo el mundo lo sabía y no había vuelta atrás. Los aplausos finalmente se desvanecieron, pero la energía en la sala no. Los estudiantes hablaban entre ellos, volviéndose hacia sus amigos con los ojos muy abiertos, señalando a Dario como si acabara de realizar algún tipo de milagro, lo cual, en cierto modo, había hecho. Dario se levantó lentamente del banco del piano. Sentía las piernas débiles, como si fueran a fallarle en cualquier momento. No estaba acostumbrado a esto. No estaba acostumbrado a que la gente lo mirara.
a que lo miraran de verdad como si realmente importara. Durante años, se había entrenado para ser invisible. Ahora, de repente, era el centro de atención y no tenía ni idea de cómo manejarlo. Un chico de la primera fila se acercó a él, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Tío, ¿qué ha sido eso? ¿Cómo has aprendido a tocar así?» Antes de que Dario pudiera responder, otro estudiante apareció a su lado. Luego otro. En cuestión de segundos, se vio rodeado por compañeros de clase que nunca antes le habían dirigido la palabra. Todos le hacían preguntas al mismo tiempo. Sus voces se mezclaban en un muro de ruido. Eso era una locura. ¿Por qué nunca le dijiste a nadie que sabías tocar? ¿Cuánto tiempo llevas practicando? ¿Puedes enseñarme? Dayo abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Se sentía abrumado, como si se estuviera ahogando en tanta atención. Tenía el pecho oprimido y sentía que el corazón le latía a toda velocidad. Era demasiado, demasiado. Entonces una voz se alzó por encima del ruido. «Chicos, dejadle espacio». Los alumnos se giraron y vieron al señor Patterson caminando hacia ellos. Era difícil interpretar la expresión del profesor. La arrogancia que solía haber en su rostro había desaparecido, sustituida por algo más suave, casi humano. La multitud se apartó cuando el señor Patterson se acercó a Dario. Durante un largo momento, los dos se quedaron allí mirándose. El silencio era denso, lleno de todo lo que había sucedido entre ellos durante el último año. Todas las veces que el señor Patterson había ignorado a Dario, todas las veces que lo había descartado como si fuera un don nadie, todas las veces que lo había mirado como si ni siquiera estuviera allí. El señor Patterson carraspeó. Cuando habló, su voz era más baja de lo habitual. «Te debo una disculpa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Algunos estudiantes intercambiaron miradas de sorpresa. Nunca antes habían oído al señor Patterson disculparse con nadie. «Te llamé aquí porque pensé...» Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Pensé que sería divertido. Pensé que te avergonzarías y que todos nos reiríamos. Estuve equivocado. Fue cruel y lo siento». Dayo no sabía qué decir. Una parte de él quería enfadarse. Una parte de él quería decirle al señor Patterson exactamente cómo se sentía al ser el blanco de su broma. Pero otra parte de él, una parte más grande, solo se sentía cansada. Cansada de estar enfadada, cansada de aferrarse a todo el dolor. Así que, en lugar de eso, solo asintió con la cabeza. «No pasa nada», dijo en voz baja. El señor Patterson negó con la cabeza. «No, sí que pasa. Llevo 15 años enseñando y debería saberlo mejor. Te miré y hice suposiciones. Decidí quién eras sin molestarme en averiguar la verdad». Hizo otra pausa y cuando continuó, su voz se quebró ligeramente. «Esa pieza que acabas de tocar, he oído a músicos profesionales tener dificultades con ella y tú la has tocado como si nada. ¿Dónde la has aprendido?» Dayo dudó. Había mantenido su historia en secreto durante tanto tiempo, pero algo en ese momento, en estar de pie en esa sala llena de gente que por fin lo veía, le hizo querer compartirla. «Mi abuela», dijo, «me enseñó cuando era pequeño. Falleció hace 6 años, pero seguí practicando por mi cuenta. Hay un piano en una iglesia cerca de mi apartamento. Voy allí los domingos, cuando no hay nadie». La sala estaba completamente en silencio. Los estudiantes que habían estado susurrando entre ellos se detuvieron para escuchar. Incluso el señor Patterson parecía paralizado, pendiente de cada palabra. «El piano es viejo», continuó Dario. «3 de las teclas ya no funcionan. Pero es el único al que tengo acceso, así que lo hago funcionar». Una chica que estaba al fondo de la sala se tapó la boca con la mano. El chico de las gafas parpadeaba rápidamente, como si intentara no llorar. Incluso los alumnos que se habían reído de Dario antes parecían incómodos ahora. Sus rostros se llenaron de culpa y vergüenza. El señor Patterson miró fijamente a Dario durante un largo momento. Luego hizo algo que nadie esperaba. Extendió la mano y la puso sobre el hombro de Dario. «Vas a actuar en el concurso de talentos», dijo. No era una pregunta, era una afirmación, y me aseguraré de que tengas todo lo que necesitas para prepararte. Dario empezó a protestar.
No sé si quiero hacerlo. Tienes un don, le interrumpió el señor Patterson, con voz firme pero amable. Un verdadero don, y el mundo merece escucharlo. Tu abuela lo querría así. Estoy seguro de ello. Al mencionar a su abuela, Dario sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No en el mal sentido, más bien como si un muro que había permanecido en pie durante demasiado tiempo empezara por fin a derrumbarse. Pensó en todas aquellas noches practicando solo en la iglesia vacía, todas aquellas horas dedicadas a aprender nuevas piezas en un piano roto. Siempre se había dicho a sí mismo que la música era solo para él, que era su vía de escape privada del mundo. Pero tal vez su abuela le había dado este don por una razón. Tal vez estaba destinado a ser compartido. De acuerdo, se oyó decir, lo haré. La clase estalló en vítores. Los alumnos le daban palmadas en la espalda y le decían que seguro que iba a ganar. Alguien dijo que no podían esperar a ver la cara de todos cuando actuara. La energía en la sala era eléctrica, rebosante de emoción y expectación. Pero lo que sucedió a continuación lo cambiaría todo aún más. Mientras Dario tocaba, una estudiante que estaba en el centro de la sala lo grababa con su teléfono. Al principio había empezado a grabar porque pensaba que sería un video divertido del chico callado fracasando estrepitosamente al piano. Pero a medida que avanzaba la actuación, siguió grabando por una razón muy diferente. Esa noche, publicó el video en Internet con un sencillo pie de foto. Escribió que su compañero de clase se había visto obligado a tocar el piano como una broma. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras. A la mañana siguiente, el video tenía 10.000 visitas. A la hora del almuerzo, había superado las 100.000. Cuando terminó la jornada escolar, se acercaba al 500.000 de visitas y seguía subiendo rápidamente. Dario no tenía ni idea de que todo esto estaba sucediendo. No tenía redes sociales y había pasado la noche trabajando en su turno habitual en la gasolinera. Cuando entró en la escuela al día siguiente, se dio cuenta de que la gente lo miraba fijamente en los pasillos, no con la mirada habitual que lo atravesaba, sino mirándolo realmente. Algunos lo señalaban y susurraban. Unos pocos incluso se detuvieron para tomarle fotos con sus teléfonos. No tenía ni idea de por qué hasta que un estudiante de primer año corrió hacia él con los ojos muy abiertos. Tío, eres famoso. ¿Has visto el video? Está en todas partes. Dayo parpadeó. ¿Qué video? El estudiante de primer año sacó su teléfono y se lo mostró. Ahí estaba. El video de la sala de música de ayer, con él sentado al piano tocando a Chopin. El número de visitas que aparecía en la parte inferior de la pantalla le hizo dar vueltas la cabeza. Había superado los 2 millones. 2 millones de personas lo habían visto tocar. Los comentarios llegaban de todas partes del mundo. La gente lo llamaba genio, prodigio, talento oculto. Algunos comentarios eran de músicos profesionales que no podían creer que un chico de 17 años hubiera aprendido a tocar a un nivel tan alto de forma autodidacta. Otros eran de gente corriente que decía que el video les había hecho llorar. Dario se quedó en medio del pasillo, mirando la pantalla del teléfono, sintiendo como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Solo 2 días antes era un don nadie, el chico invisible en la esquina trasera al que nadie conocía ni le importaba. Ahora, millones de personas conocían su rostro, su nombre, su historia, y su teléfono vibraba en su bolsillo. Una y otra vez, lo sacaba y veía mensajes de números que no reconocía. Los correos electrónicos inundaban su bandeja de entrada. Las notificaciones aparecían una tras otra en su pantalla. El mundo había descubierto a Dario, y eso era solo el principio. Las 2 semanas siguientes fueron una nebulosa. La vida de Dario había dado un vuelco completo y él todavía estaba tratando de averiguar qué camino tomar. El video seguía difundiéndose. Pasó de 2 millones de visitas a 5 millones, luego a 10 millones. Entonces dejó de parecer real por completo. Las cadenas de noticias empezaron a llamar al colegio para pedir entrevistas. Los periodistas se presentaron fuera del edificio con cámaras, con la esperanza de ver al adolescente del que todo el mundo hablaba. Los sitios web escribieron artículos sobre él con titulares que lo llamaban el genio oculto y el chico que silenció una sala.
Dario no sabía cómo manejar todo eso. Seguía siendo la misma persona de siempre. Seguía viviendo en el mismo pequeño apartamento de paredes finas. Seguía trabajando en el turno de noche en la gasolinera. Seguía llevando la misma sudadera gris descolorida al colegio todos los días. Pero ahora, donde quiera que iba, la gente lo reconocía. Desconocidos lo paraban por la calle para decirle que habían visto el video. Los chicos del colegio, que nunca le habían prestado atención, de repente querían ser sus mejores amigos. Era abrumador. Algunos días, Dario quería esconderse en su habitación y fingir que nada de eso estaba pasando. Pero no podía hacerlo porque se acercaba el concurso de talentos y había hecho una promesa. El señor Patterson había cumplido su palabra. Había conseguido que Dario pudiera practicar en el piano de cola de la escuela todos los días después de clase. Incluso se quedaba hasta tarde para escucharle y darle su opinión, aunque admitía que Dario no necesitaba realmente ninguna ayuda. El profesor había cambiado desde aquel día en la sala de música. La arrogancia había desaparecido, sustituida por un respeto silencioso que se reflejaba en la forma en que le hablaba a Dario. Ahora nunca hacía bromas crueles. Nunca menospreciaba a otros alumnos como solía hacer. Era como ver a alguien despertar de un largo sueño y ver por fin el mundo con claridad. La noche del concurso de talentos llegó más rápido de lo que Dario esperaba. El auditorio de la escuela estaba abarrotado de gente. Todos los asientos estaban ocupados y había más gente de pie junto a las paredes. Se había corrido la voz sobre el vídeo viral y todo el mundo quería ver la actuación por sí mismo. Las cámaras de las noticias locales estaban instaladas en la parte de atrás. Incluso algunos cazatalentos de escuelas de música habían hecho el viaje para verlo. Dario estaba detrás del escenario, mirando a través de la cortina a la multitud. Le temblaban las manos. Tenía la boca seca. Había tocado el piano miles de veces en su vida, pero nunca delante de tanta gente, nunca con tanta presión. ¿Y si metía la pata? ¿Y si se quedaba bloqueado? ¿Y si todos se daban cuenta de que no era tan bueno como creían? Una mano le tocó el hombro y se giró para ver al señor Patterson detrás de él. Todo irá bien, el profesor le dijo en voz baja. Te he visto tocar, no tienes nada de qué preocuparte. Dario negó con la cabeza. Hay tanta gente ahí fuera. ¿Y si les decepciono? El señor Patterson le miró durante un largo rato. Luego dijo algo que Dario recordaría por el resto de su vida. No estás tocando para ellos. Estás tocando para ti mismo. Estás tocando para tu abuela. Todos los demás solo tienen la suerte de poder escucharte. Algo en esas palabras calmó la tormenta dentro del pecho de Dario. Respiró hondo y asintió con la cabeza. Cuando llamaron su nombre, salió al escenario. Las luces eran tan brillantes que apenas podía ver al público, pero podía oírlos, los susurros, los movimientos en los asientos, la expectación que flotaba en el aire como electricidad. Se dirigió al piano de cola en el centro del escenario y se sentó en el banco. El auditorio quedó en silencio. Dario colocó los dedos sobre las teclas. Cerró los ojos y dejó que el mundo desapareciera. Pensó en su abuela, en su sonrisa y sus manos gentiles, y en cómo ella siempre creyó en él, incluso cuando él no creía en sí mismo. Pensó en todos los años que había pasado escondiéndose, en todas las veces que se había convencido a sí mismo de que su música no importaba, de que él no importaba. Pero sí importaba. Ahora lo sabía. Comenzó a tocar. La música llenó el auditorio como el agua llena un vaso, elevándose lentamente hasta llegar a todos los rincones de la sala. Dario tocó la misma pieza que había interpretado en el aula, Ballade, de Chopin. Nadie, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez no tocaba para demostrar nada a nadie. Tocaba porque la música era parte de él y finalmente estaba listo para compartirla con el mundo. El público permaneció en completo silencio. Algunos les corrían lágrimas por el rostro. Otros tenían las manos sobre el corazón, abrumados por la emoción que brotaba del piano. Incluso las cámaras de televisión parecían desvanecerse en el fondo, mientras la música lo invadía todo. Cuando Dario tocó la última nota, la dejó resonar en el silencio. Luego abrió los ojos. Durante un instante no pasó nada. Y entonces el auditorio estalló. La gente se puso de pie.
aplaudiendo y vitoreando tan fuerte que parecía un trueno. La ovación pareció durar una eternidad. Olas y olas de aplausos se estrellaban contra el escenario. Dario se levantó del banco del piano y miró a la multitud. Tenía la vista borrosa por las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaban cayendo. Lo había conseguido. Realmente lo había conseguido. Después del concierto, todo sucedió muy rápido. Dario se vio rodeado de gente que quería felicitarlo, estrecharle la mano y hacerse fotos con él. Representantes de 3 conservatorios de música diferentes se le acercaron con ofertas de becas. Una famosa pianista que había visto el video viral y había viajado para ver la actuación. Le dijo a Dario que tenía más talento natural que nadie que hubiera visto jamás. Le entregó su tarjeta y le dijo que la llamara cuando estuviera listo para llevar su música al siguiente nivel. Pero el momento más significativo para Dario llegó más tarde esa noche, cuando la multitud se había ido y el auditorio estaba vacío. Llegó a casa y encontró a su madre sentada en el sofá de su pequeño apartamento. Tenía el teléfono en las manos y le corrían lágrimas por la cara. En la pantalla se veía el video de la clase, el que lo había empezado todo. Dario se sentó a su lado y ella lo abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Lo he visto 10 veces, susurró con la voz quebrada. No podía dejar de verlo. Mi niño guapo y con talento. Dario sintió que las lágrimas empezaban a caerle por las mejillas. Abrazó a su madre y se dejó llorar. Llorar de verdad, por primera vez en años. Todo el agotamiento, toda la lucha, todas las noches que había pasado preguntándose si las cosas mejorarían, alguna vez salieron a borbotones. La abuela siempre decía que tenías magia en las manos, dijo su madre en voz baja, apartándose para mirarlo. Antes de morir, me dijo que eras especial, que algún día harías algo increíble. Sonrió entre lágrimas. Tenía razón, siempre tenía razón. Dario pensó en su abuela, luego pensó en su viejo piano con las teclas amarillentas. Pensó en sus cálidas manos guiando sus dedos cuando era solo un niño pequeño que no sabía nada del mundo. Pensó en su voz diciéndole que la música era un don que nadie podría quitarle jamás. Hacía 6 años que había fallecido, pero en ese momento la sentía más cerca que nunca. Las ofertas de becas siguieron llegando durante las semanas siguientes. Llegaron donaciones de desconocidos que habían visto su historia y querían ayudar. El propietario de un negocio local le dio a su madre un trabajo mejor remunerado para que ya no tuviera que trabajar en 2 turnos. La iglesia donde Dario había practicado durante años recibió suficiente dinero para comprar un piano nuevo, uno con todas las teclas funcionando perfectamente. La vida de Dario había cambiado de una manera que nunca hubiera imaginado, pero en el fondo seguía siendo la misma persona. Seguía llevando su sudadera gris con capucha. Seguía sentándose en silencio y observando el mundo que le rodeaba. Seguía echando de menos a su abuela todos los días. La única diferencia era que ahora el mundo le observaba a él. Y todo empezó porque un profesor intentó convertirlo en el blanco de una broma. En cambio, Dario se convirtió en toda la historia. A veces, las personas que pasamos por alto son las que tienen los dones más extraordinarios. Solo necesitan un momento para mostrar al mundo quiénes son realmente. Dario tuvo su momento y lo aprovechó.